En el corazón de los turbulentos años del Imperio Romano, entre batallas, conspiraciones y la caída de Jerusalén, surge una figura controvertida y fascinante: Flavio Josefo, historiador, soldado y testigo de uno de los momentos más decisivos de la historia antigua. Josefo no solo vivió los eventos que cambiarían el destino de su pueblo, sino que los plasmó para la posteridad en obras que aún hoy nos permiten viajar al pasado. ¿Quién fue este hombre? ¿Un traidor? ¿Un visionario? Acompáñanos en este viaje para descubrir la vida, las obras y los secretos de Flavio Josefo, el historiador que dividió opiniones y marcó la historia. Flavio Josefo nació en el año 37 después de Cristo en Jerusalén, en el seno de una familia judía de clase sacerdotal que pertenecía a la élite cultural y religiosa de su época. Su nombre original era Joseph ben Mattithau, que significa José, hijo de Matatías. Este linaje le otorgaba una conexión directa con las tradiciones del judaísmo y un prestigio que lo destacaría desde temprana edad como una figura con acceso a los círculos más influyentes de la sociedad judía. Desde muy joven, Josefo mostró un intelecto excepcional y una profunda curiosidad por las leyes y costumbres de su pueblo. A los 16 años se embarcó en una búsqueda personal de conocimiento. Esto lo llevó a estudiar los principales corrientes del pensamiento judío: los fariseos, los saduceos y los esenios. Este proceso le permitió desarrollar un entendimiento único de las tensiones internas dentro del judaísmo, así como las complejas relaciones entre su pueblo y el famoso Imperio Romano. Su formación no solo fue religiosa, sino también política y militar, lo que más tarde lo posicionaría como un líder destacado durante la Primera Guerra Judeo-Romana. Su habilidad para navegar entre las tradiciones judías y la cultura romana sería clave en su vida, ya que terminaría adoptando el nombre de Flavio Josefo tras obtener la protección del emperador Vespasiano. Este cambio marcó el inicio de su controvertida carrera como historiador y mediador entre dos mundos en conflicto. Pero mi querido suscriptor, nos estamos adelantando demasiado en esta historia. Primero veamos qué fue lo que hizo Flavio Josefo para poder llegar a obtener la protección de un emperador romano. Como ya lo mencionamos, Flavio Josefo, de linaje judío, desde muy temprana edad fue educado en las leyes y tradiciones judías, mostrando siempre un profundo interés por los textos religiosos y la política de su pueblo. Al vivir en un ambiente privilegiado, se le permitió tener acceso tanto a los círculos intelectuales como a los políticos, y desde joven se destacó entre su pueblo como un hombre de gran perspicacia e influencia. Tanto es así que a los 16 años, Josefo emprende un viaje de aprendizaje que podríamos clasificar como único. Esto porque él decidió explorar las tres principales corrientes del judaísmo de su tiempo: los fariseos, que eran caracterizados por su estricto apego a la ley; los saduceos, una corriente aristócrata asociada al templo; y el esenismo, una secta ascética y mística. Durante un tiempo, según algunas crónicas, vivió en el desierto con un ermitaño llamado Varus, quien practicaba un estilo de vida austero, un ermitaño. Finalmente, Josefo se identificó con los fariseos, debido a su enfoque en la interpretación legal y a su capacidad para poder influir políticamente. Para cuando Josefo cumple 26 años de edad, es enviado a Roma como representante de los sacerdotes de Jerusalén. Su misión principal siempre fue interceder ante el emperador Nerón, esto en favor de unos colegas que habían sido encarcelados por el procurador Félix. Durante su estancia en Roma, Josefo logra su objetivo gracias al apoyo de una persona muy importante, Popea Sabina, la esposa de Nerón, quien simpatizaba con la causa judía. Esta experiencia lo expuso a la magnificencia del Imperio Romano y reforzó más su percepción del poder romano, lo que más tarde le ayudaría a tomar decisiones durante la guerra que se aproximaba. Para entender la siguiente parte de la vida de Flavio Josefo, debemos entender un evento conocido como la Primera Guerra Judeo-Romana, que ocurrió del año 66 al año 73 después de Cristo.
Este fue el primer gran levantamiento de los judíos contra el dominio romano en la provincia de Judea. Este conflicto tuvo sus raíces en tensiones sociales, religiosas y políticas que se fueron acumulando durante décadas. Los altos impuestos, la corrupción de los procuradores romanos y los intentos de imponer símbolos paganos en el templo de Jerusalén ayudaron a que aumentara el descontento. Tanto es así que en el año 66 después de Cristo, la revuelta comienza en una área conocida como Cesarea, y rápidamente se extendió cuando los rebeldes judíos tomaron el control de Jerusalén, la ciudad más importante de aquel tiempo. Vencieron a la guarnición romana local y proclamaron su independencia. Esto los hizo creer que realmente se podía vencer a Roma en aquella ocasión o bajo sus circunstancias. En respuesta, obviamente el emperador no se iba a quedar quieto. El emperador Nerón envió a su mejor general, en aquel tiempo Vespasiano, junto con su hijo Tito, para sofocar obviamente la rebelión que se estaba gestando. La estrategia romana se centró en recuperar las ciudades clave y eliminar las bases de resistencia. Vespasiano lideró una campaña implacable en el norte, destruyendo centros de rebelión en Galilea. Es aquí donde entra Flavio Josefo en la historia de esta guerra. Josefo, gracias a su educación y posición, fue nombrado gobernador militar de Galilea. Esta región obviamente era sumamente estratégica para la resistencia judía. En esta región, Josefo organizó la defensa y fortaleció las fortificaciones, pero también enfrentó la oposición de líderes locales y facciones rebeldes que siempre estaban cuestionando su liderazgo. Como dice Eva Tobalina, la característica de todo este territorio, el territorio judío, tenía una característica en especial, que era lo único que las unía a todos los habitantes de esta región, era que se odiaban los unos a los otros. Y esto generaba que tanto judíos como galileos, como todos los que vivían en estos lugares, siempre estuvieran en conflicto unos con otros y entre sus líderes. Así que, a pesar de estas dificultades, Josefo siempre se esforzó por mantener la unidad y la preparación de las fuerzas galileas. Sin embargo, pese a la resistencia que pusieron los judíos en Galilea, esta empezó a colapsar cuando el general Vespasiano, como ya te lo mencioné, inicia esta campaña implacable para sofocar la rebelión. Vespasiano era muy inteligente o demostró cierta sagacidad al conquistar este territorio, ya que se enfocó en conquistar los territorios más débiles para ir avanzando hacia su objetivo. Y es ahí donde entra Josefo también, ya que Josefo y sus hombres se refugiaron en una fortaleza de un lugar llamado Jotapata, donde resistieron un asedio de 47 días. Sin embargo, la fortaleza en la que se refugiaron finalmente cayó en el año 67 después de Cristo. Josefo se rindió bajo circunstancias que aún son debatidas. El cómo sobrevivió también es algo que aún sigue siendo debatido. Sin embargo, la información que obtenemos de los escritos de Flavio Josefo nos indican o nos platica él que convenció a Vespasiano de que era un enviado del destino al profetizar que el general se convertiría en emperador. Un acto que marcó un giro crucial en su vida y que obviamente lo salvó de una ejecución inmediata. Obviamente los romanos no se andaban con medias tintas, ya que era el líder de la resistencia en ese momento que se enfrentaban los romanos a los judíos. Así que, por ello, gracias a esto, es que Vespasiano lo manda a liberar de la prisión en que estaba y lo toma como su protegido. Además de que Vespasiano, a pesar de que no era un hombre que fuera sobresaliente por ser inteligente o por ser como los demás emperadores, un gran general estratega, pues él reconocía el talento en las personas que iba encontrando a su paso. Y este es en el caso de Josefo. Josefo tenía una característica que le llamó la atención. Así que por ello lo manda a integrar a su ejército como tal. Pero no lo integró como un soldado. Veremos más adelante qué es lo que ocurre con Josefo. Josefo inicialmente fue tratado como prisionero por los romanos. Sin embargo, con el pasar de los días, llegó a convertirse en un asesor y mediador útil para Vespasiano en este territorio judío, quien valoró su conocimiento de la cultura judía y su capacidad para interpretar los acontecimientos que estaban ocurriendo en Judea.
Es así que cuando Vespasiano fue proclamado emperador en el año 69 después de Cristo, Josefo queda bajo su protección directa y es cuando le cambia el nombre y adopta el nombre de Flavio, en honor a la familia imperial Flavia. Este cambio de nombre simbolizó su nuevo estatus y su lealtad al Imperio Romano. A partir de este momento, Josefo desempeñó un papel diplomático clave. Ayudó a los romanos a entenderse y negociar con los judíos rebeldes durante el resto de la guerra. Aunque este giro en su vida le permitió salvarse y prosperar, lo convirtió en una figura controvertida, acusado por muchos de traición a su pueblo. Durante el asedio en el año 70 después de Cristo, en Jerusalén, Josefo fue utilizado por Tito, el hijo de Vespasiano y ahora comandante en jefe, como intermediario para intentar persuadir a los rebeldes judíos de rendirse. Desde las murallas de la ciudad, Josefo apeló a sus compatriotas. Los invitó a evitar más derramamiento de sangre y a proteger el templo. Sin embargo, todos los esfuerzos que hizo Josefo fueron en vano. Los rebeldes obviamente no confiaron en él y lo consideraron un colaborador del enemigo. Es que déjame decirte que el asedio de Jerusalén en el año 70 fue algo horrible. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad debido a un cerco que había implementado el ejército romano. Pero también incluso antes de que se estableciera ese cerco, muchos judíos no pudieron escapar de Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque como ya te lo mencioné anteriormente, si algo tenían en común era que se odiaban entre ellos. Fue hasta que los romanos atacaron que más o menos se unieron los judíos. Sin embargo, para el año 70, toda la ciudad de Jerusalén estaba hecha un caos. Una facción peleaba contra otra, líderes religiosos contra otros, entonces no te dejaban salir de la ciudad porque te podían acusar de que fueras un colaborador del enemigo. Así que es obvio entender por qué es que no confiaron en Flavio Josefo aquellos que defendían Jerusalén. Sin embargo, esta etapa consolidó el papel de Josefo como un hombre atrapado entre dos mundos. Mientras intentaba salvar a aquellos que alguna vez fueron su pueblo, también servía a los romanos que intentaban someter a este pueblo. Pobre Josefo, realmente debió haber sido difícil estar en esta situación. Después de la guerra, la historia nos narra que Josefo se establece en Roma, donde vive bajo el patrocinio de la familia imperial. Ahí es donde se dedica a escribir sus grandes obras históricas, entre ellas La Guerra de los Judíos y Antigüedades de los Judíos. Los invito a leer estos dos libros, son libros de los cuales se aprende bastante. En estas obras, él justifica sus acciones, defiende su decisión de colaborar con los romanos, como un intento de preservar el legado judío y también de documentar los eventos de la guerra para la posteridad. A pesar de las críticas que recibió de sus contemporáneos, Josefo nos dejó a todos un legado invaluable como historiador. Hay muchos datos que no conociéramos si él no los hubiera incluido en sus obras, y su visión nos ofrece una perspectiva única, una visión privilegiada de uno de los periodos más turbulentos de la historia antigua. Resumamos un poco antes de finalizar este video las grandes obras de Flavio Josefo. La primera es La Guerra de los Judíos. Esta es la obra más conocida de él y fue escrita entre los años 75 y 79 después de Cristo en Roma. ¿Qué nos cuenta en esta obra Flavio Josefo? Nos narra los eventos de la primera guerra judeo-romana desde su inicio hasta la caída de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. El primer templo debemos recordar que lo destruyeron los babilonios. La obra consta de 7 libros y tiene como principal objetivo explicar qué fue lo que ocasionó el conflicto. Describe los acontecimientos clave y justifica, sí, obviamente, tenía que justificar la victoria romana, a menudo resaltando la inevitabilidad de la derrota judía debido a la división interna y a los excesos de los rebeldes. Algo que hasta cierto grado podemos comprobar, sin embargo, nunca podemos dar por sentado que era realmente lo que sucedía en aquel tiempo. Si bien es cierto, Josefo busca exonerarse de críticas, se presenta como un defensor de la paz y un testigo privilegiado. Lo que sí es cierto es que nosotros no estuvimos ahí para saber todos los detalles. Los primeros libros de la Guerra de los Judíos nos ofrecen un contexto histórico amplio y comienzan con la conquista de Judea por parte de Pompeyo ahí en el año 63 antes de Cristo, y cubriendo la dinastía Asmonea y el reinado de Herodes el Grande, al que más tarde nosotros le vamos a dedicar un video.
Estos capítulos establecen el escenario político y social que precedió a la rebelión. Josefo enfatiza los conflictos internos entre las diversas facciones judías y también la creciente tensión con los administradores romanos. Elementos que, según nos explica Josefo, contribuyeron a que la guerra estallara. Obviamente, la obra se vuelve más detallada en los libros posteriores, donde Josefo describe las campañas romanas en Galilea, incluye su propia participación como comandante y su captura. También el relato culmina en la descripción gráfica del asedio y la caída de Jerusalén, destacando la devastación de la ciudad y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. También nos habla sobre el episodio final de la resistencia judía en la fortaleza de Masada, allá por el año 73 después de Cristo, presentando el suicidio colectivo de los defensores como un acto de extremo desafío a la bota romana, por así decirlo. A lo largo de esta obra, Josefo mezcla elogios a la disciplina romana con críticas a la violencia y a la división entre los judíos. Así que a grandes rasgos, eso es de lo que nos habla la Guerra de los Judíos. Ahora, su otra obra, Antigüedades de los Judíos, fue escrita alrededor del año 93 después de Cristo. Es una obra más ambiciosa y extensa que la anterior que te mencioné. Consta de 20 libros y busca narrar la historia del pueblo judío desde tiempos bíblicos hasta la Primera Guerra con Roma. Josefo escribe esta obra principalmente para una audiencia grecorromana, con el propósito de presentar las tradiciones y la cultura judía bajo una luz positiva. Utiliza fuentes bíblicas, registros históricos y su propia interpretación para conectar la historia judía con una narrativa más amplia en el mundo mediterráneo. Los primeros 10 libros de Antigüedades de los Judíos están dedicados a relatar la historia bíblica desde la creación según Génesis hasta el periodo posterior al exilio babilónico. Josefo presenta a los patriarcas, profetas y reyes de Israel como figuras admirables, destacando su sabiduría y su fe. Sin embargo, también adapta ciertos relatos para hacerlos más comprensibles y aceptables para los lectores no judíos. Recordemos que en aquel tiempo pues no existía algo así como Google, ¿verdad?, que nos ayudara a entender ciertas características de una cultura. Por ello es que Flavio tenía que adaptarlo a sus lectores, a los romanos y a los griegos. Con ello, elimina y reinterpreta elementos que podrían parecer inverosímiles o poco creíbles o extraños para una audiencia helenística. Los últimos 10 libros abarcan la historia del periodo helenístico y romano, con un enfoque en los asmoneos y el reinado de Herodes el Grande. Josefo va a utilizar este segmento para resaltar los logros culturales y políticos del pueblo judío, pero también aborda las divisiones internas que llevaron a la crisis final. En comparación con su otra obra, La Guerra de los Judíos, esta obra tiene un tono menos polémico, por así decirlo, y un poco más didáctico, buscando crear una narrativa que vincule a los judíos con las tradiciones clásicas. A través de estas obras, Josefo se establece como un puente cultural entre el judaísmo y el mundo romano, a pesar de las críticas que recibió por su supuesta parcialidad y la colaboración con Roma. Así que esto es lo que te queríamos platicar esta tarde sobre Flavio Josefo. Esperemos que este video te guste, recuerda suscribirte y comentar.